La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y un minuto, muy buenos días, bienvenidos a este espacio A Pensar Más. Buenos días, Ismael. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bienvenida. Un poquito mejor que ayer. Qué bueno. Conteniendo el resfrío, solo saliendo a hacer lo imprescindible, claro, ¿no es cierto? Y el resto del tiempo metida dentro de la casa porque hace mucho frío finalmente, y a todos ustedes que están resfriados recomendarles lo mismo. Así es. Y unos matecitos de hierbitas del jardín. De esas de la abuela. Oye, buenazo, o sea, sí. Mezcla cedrón con mentita, con lo que hay, hierba luisa, todo lo que ¿Sabes que el quión o el jengibre es buenísimo para esto? Sí, pero no lo vamos a intentar. No, pues, bueno, a mí me encanta, de verdad te digo. A mí me da unas náuseas horribles, o sea que no, claro, también chupo un diente de ajo, no, pues ya sé, no, sí, pues no. Es bueno para la presión. Claro, claro, sí, hay cosas que sí. Pero pues, de verdad, sí, Sí, hay cosas que son buenísimas que no, para las inflamaciones serían té, todo eso es muy bueno, pero para el resfrío mejor, mire. Camita. Claro, eso, como dicen los doctores, es un proceso, ¿no? El virus o la bacteria, en este caso es un virus, ¿no? Sí. Tiene su vida, ¿no? Va a vivir dentro de nuestro cuerpo un tiempito, hasta que finalmente se va. Entonces, mientras tanto hay que atacar los síntomas, nada más, porque los virus del resfrío no tienen cura. No tienen cura. Yo hace muchos años, muy jovencita, descubrí que los virus no tienen cura cuando estuve en Estados Unidos y un doctor me dijo, es un virus. Le dije, bueno, deme algo para curar un virus. Y me dijo, si yo tuviera una receta para curar un virus, me darían el premio Nobel de Medicina. Entonces, ahí aprendí que las bacterias, si tienen, ¿no?, los antibióticos, pero claro, los virus, hay ahora retrovirales para algunos virus, pero en general no tienen cura. Hay que aguantar nomás. Así, estoicamente, a la peruana. Pero en fin, hoy día tenemos varias noticias importantes. Una de ellas es que se va a votar por defensor del pueblo en el Congreso de la República. Y el fujimorismo ya nos dijo que sus 73 votos están comprometidos con el señor Walter Gutiérrez, que no se presentó ayer a dar explicaciones o presentar su plan de trabajo ante el Congreso de la República. Porque ¿para qué? Dice que estaba fuera de Lima, que no le habían avisado. Me imagino que dirá, ¿para qué? Si ya todos me conocen. Claro. Los que necesito que me conozcan, ¿no? El APRA y el Acción Popular ha comprometido también su voto con Walter Gutiérrez. Ahí nomás hay 10 más 73, 83. Y Alianza para el Progreso también. Entonces, bueno, ya está todo dicho. Ahora, es una lástima, no tengo nada personal con el señor Gutiérrez, por el contrario, lo he entrevistado muchas veces, y tampoco con el señor Enrique Mendoza, que también ha sido mi entrevistado, presidente del Poder Judicial. Pero el problema es que el doctor Gutiérrez es un empresario jurídico, un buen empresario, ¿no es cierto?, de la difusión jurídica. Tiene sus propias revistas, una multiplicidad de productos dedicados justamente a la difusión de normas, gaceta jurídica, etcétera. Es que está muy bien, ¿no?, que es estupendo, pero no lo veo como un defensor de derechos humanos. El defensor del pueblo es un defensor de derechos humanos. Y esa es una palabra que pica, creo, en algunos sectores claro, de la entonces política. Tú le dices a los fujimoristas de derechos humanos, es como si les tiraras agua bendita, ¿no es cierto?, a Satanás, más o menos, ¿no? ¡Ah, derechos humanos! Bueno, los derechos humanos son los derechos de todos. Sí. Yo no he renunciado a los míos. Yo siempre me pregunto, ¿usted defiende los derechos humanos? Los míos yo no he renunciado. No sé si usted habrá renunciado a los suyos, ¿eh? Pero yo a la vida, a la libertad, a la propiedad, no he renunciado. Y están en la Constitución, son los derechos que nos pertenecen por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser personas. Entonces, el solo hecho de ser persona nos califica para, ¿no es cierto?, tener derecho a vivir, tener derecho a la libertad, y esa libertad implica muchas cosas: la libertad de pensar, la libertad de creer, la libertad de asociarte, de transitar, etcétera. La Defensoría del Pueblo se crea para defender esencialmente esos derechos fundamentales. Luego también para defendernos de la administración pública y de sus abusos, ¿ya? Y finalmente para defendernos de la prestación de servicios públicos, sean prestados por entidades públicas o privadas, como el agua, la luz, etcétera. ¿Okay? Samuel Abad Yupanqui es un abogado, egresó de la Universidad Católica un año antes que yo. Tiene una cantidad enorme de publicaciones
sobre materia constitucional, es un magnífico abogado constitucionalista. O sea, si hay alguien que sabe de derechos, es él, de derechos humanos, y es además una persona que ya fue el primer defensor adjunto de Jorge Santisteban de Noriega. Es decir, conoce la materia en profundidad, ha trabajado en ella y ha trabajado en la defensoría. Los otros dos candidatos no, por muchos méritos que los adornen. ¿No? ¿A cuál escoge el fujimorismo? Aquel que no tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos. Eso es lo que yo no puedo entender. Si a mí me pones a los tres delante, no lo dudo. Los que estamos más o menos en el medio sabemos quién es quién, y la experiencia, reitero, de Walter Gutiérrez es muy exitosa como empresario de la difusión jurídica. Si tuviéramos que nombrar, no sé, pues al director del Peruano, ¿no? Y nos queremos jalar a alguien del sector privado, seguramente sería una gran idea. Claro. ¿No? Sabe cómo hacer el negocio de difusión jurídica, pero no me parece que fuera la persona apta para ser defensor del pueblo. Por supuesto, basta que lo diga yo para que los fujimoristas no voten por él, voten por él, pero Augusto Álvarez, en fin, otras personas a las que nos acusan pueden ser caviares. Lo que estamos diciendo es que vamos a estar mucho mejor defendidas con Samuel Abad. Incluso vamos a estar mejor defendidas con Eduardo Vega, que durante 5 años, sin que nadie le dé las gracias, ha sido el que ha asumido la Defensoría del Pueblo. De manera interina. Claro. ¿No? Interina perpetua, ¿no? Sí. Acá las cosas interinas duran para siempre, ¿no? Sí. Como en las familias. Vamos a poner esta mesita en la esquina hasta que nos compremos una nueva, para siempre, amén. Sí. Queda y ya está. Lo interino es perpetuo. Pero en estos tiempos en que el Congreso está presto a tomar una decisión porque tiene una mayoría absoluta de un partido, bueno, que lo piensen bien, porque no creo que sea la persona indicada. Y además, un defensor del pueblo es una persona que nos puede defender a todos. Y yo creo que Samuel Abad nos puede defender a todos, pues esa es la gran diferencia. Esa es una cuestión que simplemente no me cabe la menor duda que pueda ser así. No sé si Walter Gutiérrez o Enrique Mendoza, sobre todo Walter Gutiérrez, que ha sido, no es que sea priista, ¿no? Ahí decían, muestren el carné. No es que sea priista, pero sí tiene muchas simpatías dentro del partido aprista, ¿no? Y evidentemente son los que lo han promovido ante el fujimorismo. Son, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Samuel Abad decía ayer que una de sus principales funciones, y enfatizó en que la realizaría, de ser elegido, comprendería definir el rol de la Defensoría como una entidad que se acerca más a la ciudadanía y que acerca esta hacia el poder en general, ¿no? Digamos, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales, ¿no? Mira, en términos concretos, ¿no es cierto? La Defensoría, usted puede decir, no sirve para nada, porque no le va a permitir a usted ganar un juicio, no le van a dar un permiso, no le van a dar una licencia, funcionamiento, nada de eso va a ocurrir en la Defensoría. La Defensoría tiene una cosa que se llama el magisterio de la persuasión, es decir, convence al Estado que es mejor, ¿no es cierto?, que determinadas acciones que tiene no las realice porque vulneran los derechos de las personas. Incluso puede promover acciones en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué hizo famoso la Defensoría? Terminó con el servicio militar obligatorio, lo convirtió en voluntario. Y ese fue el trabajo de la Defensoría. ¿Por qué? Porque era evidente que vulneraba los derechos de personas que no querían servir, ¿no? Y las Fuerzas Armadas pudieron arreglarse con un servicio militar voluntario que, como siempre he dicho, cuando tiene problemas de reclutamiento, bueno, mejoren pues los incentivos, ¿no? Hagan más atractiva el paquete de beneficios y van a ver qué rápido tienen a todos los voluntarios. Entonces, en cola. Entonces, yo la verdad que estoy un poco triste por esta elección, pero en fin, incluso entiendo, según la lectura de ayer, que los pepecausas están divididos. Me daría mucha pena que no votaran por Samuel Abad, porque es la persona correcta para el cargo, pero bueno, yo no soy congresista, no es mi responsabilidad. Ustedes los eligieron, ustedes son los responsables de sus decisiones ahora. Me da mucha pena que no lo vayan a escoger a él, que es lo más probable que ocurra, porque es el mejor. Y si es el mejor, pues es evidente que no lo van a escoger. Claro. ¿No? Una de las pocas veces que me he sorprendido yo de que se escoja un buen candidato en estos casos ha sido, bueno, con Jorge Santisteban de Noriega y con Beatriz Merino, que lo hizo muy bien. ¿No? Pero después nunca más el Congreso ha podido escoger a nadie más en 20 años. Desde 1996 a la fecha han pasado
ya más de 20 años y solamente se han escogido 2 veces defensor. Walter Albán asumió el cargo interinamente 5 años. El día que cumplió 5 años renunció, porque ya tenía más tiempo de lo que tendría un titular. Claro. El señor Vega se ha quedado, Eduardo Vega se ha quedado un poquito más incluso, porque claro, no quiere dejar la Defensoría acéfala. Y porque fíjense, mucha gente, muchísima gente ha encontrado en la Defensoría un espacio de ayuda que el Estado no tiene. Un espacio de ayuda que no le corresponde al congresista, ojo, ¿no? La Defensoría es ese espacio donde usted tiene que ir a reclamar por un derecho abusado. Eso no le corresponde al congresista atenderlo, le corresponde a la Defensoría, ¿no es cierto? Ya, ese espacio en manos de una persona que no tiene experiencia en defensa de derechos humanos, hasta que aprenda, pasarán 2 años. En resumen, se podría decir que es quien se encarga de tender puentes para buscar soluciones. Y sobre todo de informar. Exacto. Por ejemplo, hay temas que han sido críticos en algunos momentos de la Defensoría. Pensiones. El principal reclamo que tenía la Defensoría era el maltrato a los pensionistas en la ONP. Y hizo informes defensoriales sistemáticos sobre esta materia hasta que se lograron cambiar cosas para la mejora del otorgamiento de pensiones. Así es. Por ejemplo, salud pública, ¿no? Informes de la Defensoría hacen claramente un análisis de la situación de salud pública, servicio básico esencial que tiene que prestar el Estado, y dan cuenta de la situación de infraestructura, de equipamiento, del personal médico, etcétera, a nivel nacional, porque además la Defensoría tiene un despliegue nacional que es bien interesante para este tipo de cosas. Observancia en procesos electorales, es decir, tiene una cantidad enorme, y sobre todo también en los últimos, yo diría 15 años, observación de conflictos sociales. La Defensoría le ha dicho al gobierno de turno N veces qué es lo que está por pasar, y no le han hecho el más mínimo caso muchas veces, y por esa razón, ¿no es cierto?, no se ha encontrado una solución oportuna. La Defensoría es una institución importante, nos defiende, ayuda a, digamos, a veces poner un poco de, digamos, paños fríos también. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el famoso Baguazo, la tragedia de Bagua, también una fue la Defensoría la que tranquilizó, digamos, a ambas partes, porque había una histeria colectiva en redes sociales, hablando de cientos de muertos tirados al río, y todo era mentira. ¿Qué hizo la Defensoría? Constituirse en el lugar, pese al gran peligro que había, ¿no es cierto?, de ser repelidos, ¿no?, y hacer un censo con la Iglesia, ¿no? Instituciones de la Iglesia y la Defensoría trabajaron de la mano, y en 24 horas elaboraron un censo, nombre, apellido, DNI, de todos y cada una de las personas que estaban pidiendo refugio en la Iglesia. Y publicaron las listas para que quedara claro que no estaban desaparecidos. Los muertos civiles fueron 10 y los muertos de las fuerzas policiales 22. Ese fue el saldo, claramente. Y de los muertos civiles, solamente 5 pertenecían a las fuerzas que se habían rebelado y habían tomado la curva del diablo. Entonces, eso permite acotar el problema, no darle su real dimensión. Si tú me dices que hay 100 muertos tirados al río por las fuerzas del orden, yo me enardezco, y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y termino ejecutando a policías rendidos en la estación de bombeo. La velocidad a la que pudo trabajar la Defensoría impidió más matanzas, y más bien reveló, ¿no es cierto?, que lo que había sucedido era una matanza espantosa de policías rendidos, de 12 policías rendidos en una estación de bombeo del oleoducto norperuano. Entonces, de ahí el papel importantísimo de la Defensoría para traer paz social en un momento de conflicto, ¿no? Yo sí creo que es muy importante, y es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Porque ambas partes te piden, ¿no es cierto?, el gobierno y los manifestantes te piden, pues, que tomes posición, y tú tienes que estar ahí caminando al medio para nunca perder la confianza de las dos partes, ¿no? Es complicado. Complicado. Hoy se elige entonces al defensor del pueblo. Esperemos pues que se tome la mejor decisión, aunque al parecer pues las cosas ya, la suerte ya está echada. La suerte ya está echada. Hay quienes le habían sugerido a Samuel Abad que se retirara, justamente porque no ha habido un concurso, ¿no? Y eso hay que decirlo, la ley para elegir al defensor del pueblo, que está dentro de la ley de la Defensoría, se modificó a fines del gobierno de Humala, con el exclusivo propósito de que ya no hubiera concurso, sino que se cursara invitación. Entonces, al cursarse invitación es a dedo. Yo te invito a ti y a ti. Yo no postulo, ¿no? Entonces,
al final de cuentas, el resultado es este. Una lástima. Un defensor a la medida del fujimorismo, con los votos de la APRA de Acción Popular, ciertamente. Pero va a ser un defensor a la medida de lo que el fujimorismo necesita, que es que no le recuerden las graves violaciones de derechos humanos que hubo durante el régimen de Alberto Fujimori. Y que no le recuerde a la APRA las graves violaciones de derechos humanos a Comarca Suna que sucedieron durante el primer gobierno aprista. Así de simple. Vámonos a la pausa. Hay otros temas también de que hablar, hay que hablar de divisiones. De aquello que tanto se comentaba acá también, de que forma parte, lamentablemente, de la izquierda, ¿no? Del ADN de la izquierda. Del ADN de la izquierda. La implosión de la izquierda. Pero vamos a la pausa, Rosa María. Sí, no, vamos a estar más tardecito, esperemos que nos conteste ya Marisa Glave, para hablar de un ataque vil contra ella, pero también de una noticia que está en todos los titulares desde ayer, ¿no? Cómo Tierra y Libertad la ha sacado de su representación ante Frente Amplio. Vamos a volver con eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a escuchar al presidente Kuczynski, que está hablando justamente de la elección del defensor del pueblo. Adelante, por favor. Sí. Existe en torno a la materia. Existe el proyecto de la provincia de Lima Norte. ¿Su posición respecto a ese proyecto? Mire, nosotros tenemos una ciudad que pronto llegará a 20 millones de habitantes. Estamos en 11 ahora. Necesitamos una planificación integral de todo Lima, no solo una parte. Necesitamos todo, y por eso yo propongo el tren de cercanías que empieza en Barranca y termina en Ica, que es otro departamento, pero eso nos va a permitir generar una planificación de todo Lima en vez de andar por pedacitos. Estamos en vivo para Canal. En el Consejo Nacional de la Magistratura ha presentado un proyecto de ley para que los jueces, digamos, sancionados o que tengan un llamado de atención, tengan un proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura. Usted en campaña planteó la reforma. Sí, yo creo que es quizás prematuro adelantar una opinión sobre esto antes de haberlo estudiado, pero la OCMA es la que vigila el comportamiento de los jueces. El Consejo de la Magistratura es el que aprueba el nombramiento. Son dos cosas distintas que no se deben confundir. Presidente, regresando al tema de la masificación del gas, ¿a dónde apunta su gestión para lo que va de los siguientes meses? Mire, nosotros queremos que el gas llegue a todo el Perú, sobre todo al centro y sur, que son las zonas más frías, y en Piura hay un proyecto también de masificación, y lo más grande que se viene es el sur, ¿no? Donde ha habido problemas para lanzar la construcción del ducto, pero yo creo que los vamos a poder resolver. Si me permite, por favor, presidente, hay una situación, presidente, estamos en vivo para RPP, si me permite. Mire, eso es un tema que hay que estudiar. Salud siempre ha sido parte del Ministerio de Trabajo, pero obviamente como su nombre lo dice, tiene que ver con salud, entonces debe haber por lo menos una coordinación entre los dos sectores. Hay un debate respecto a la seguridad de los expresidentes. Fuerza Popular está planteando que se deje de haber seguridad para los familiares del expresidente. Mire, yo creo que el expresidente y su esposa, o si fuera una expresidenta y su esposo, deben tener seguridad como en todos los países. Ahora, si eso alcanza a todos los primos, abuelitas, tíos, bueno, no. Pero hay que ver a dónde se corta, ¿no? En Ayacucho ha habido una menor que fue abusada sexualmente. No es el primer caso, lamentablemente. ¿Se piensa en todo caso de hacer sanciones más drásticas o cómo trabajar en esta zona también? Es un tema no solo de sanciones, sino también de educación, de violencia contra la mujer. Aquí hay una cultura machista, violentista que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Se va a entregar subsidios, presidente, para el tema de la instalación de gas, para expandir y para reducir el precio?
¿Los subsidios domiciliarios se van a seguir? Bueno, mire, aquí están pagando más o menos 12 soles. Eso es un tercio de lo que cuesta el gas en balón. Es una mejora muy sustancial, ¿no? Una reducción de 2/3, ¿no? La señora Verónica Mendoza está criticando la reducción del IGB, dice que todavía no es el momento. Bueno, yo no sé, pues, pero mire, el IGB lo pagan los pobres. Yo estoy a favor de los pobres. Cada vez que compras gasolina, gas, electricidad, cualquier cosa, pagas IGB. Y los pobres pagan una proporción mucho más grande de su ingreso en consumos gravados con el IGB. Yo quiero ayudar a los pobres para que no haya más pobres en el Perú. Discutamos si esto ayuda o no ayuda. Yo creo que sí ayuda. Bueno, la señora Luz Salgado también tiene dudas todavía si es que hay una alianza o no de su gobierno con el de Ollanta Humala, considerando los funcionarios que se mantienen. No. Bueno, es gracioso, el presidente contesta muy rápido y muy corto una cantidad enorme de preguntas muy diferentes. Lo bombardean de preguntas, le preguntan por la OCMA, por el IGB, por la Defensoría, por el machismo, por todo lo vivo por haber, y todo lo contesta, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido, lo cual lo convierte en un presidente ideal, ¿no? Para este tipo de cosas. Ahora el presidente, aunque ustedes no lo crean, está haciendo un bailecito ahí con las personas que están con él en comas, viendo esta central para tratar de masificar el gas en Lima, que son los problemas más graves que tenemos. Ha dicho que lo llevan al sur, lo cual es muy bueno también, para las zonas más frías. Claro, el tema del sur es que, digamos, hace mucho frío. Sí, pues. Y se necesita algún medio combustible, o tal vez algún medio natural, algún tipo de energía solar. Vamos a hablar de eso esta semana con Gisela Orjeda de Concitec. Hay algunos métodos también para tratar de calentar las habitaciones en las zonas más frías del Perú de una manera sostenible. Pero ahora vamos a contarles algo que hicimos una travesura la semana pasada. Hemos conversado largamente con el congresista Armando Villanueva, Mercado, no Armando Villanueva del Campo, que ya falleció, congresista de Acción Popular y representante del Cusco. Atención a todos los cusqueños. Representante por Acción Popular y presidente de la Comisión de Energía y Minas. Justamente para saber, bueno, primero ir conociendo a los nuevos congresistas, que hay que irlos conociendo, son 130, poco a poco. Vamos a ver si cada semana les presentamos uno o dos, entonces al cabo, no sé, pues de un año, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos más o menos un panorama del Congreso, y también para conocer su trayectoria política, que ha sido, según él, muy activa en el Cusco. Así que aquí va la entrevista, adelante. Y continuamos en este programa especial. Tenemos una sorpresa para ustedes porque no muchos conocemos, y me incluyo, a los nuevos congresistas que han llegado al Congreso peruano. Y hoy tenemos a uno que tiene un nombre muy especial y que puede generar alguna confusión. Armando Villanueva, congresista del Cusco por Acción Popular, nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista. Rosa María, el gusto es mío. Como le dije antes, yo estaba acostumbrado a leerla en el diario o a verla en la televisión. Así es, ahora estamos y tengo el gusto de conversar directamente con usted, así que buen día y gracias por la oportunidad. Desde muy niño, desde de joven, a los 16 años usted vio 16, en vivo 17 al arquitecto Fernando Belaunde dirigir un mitin en Puno, y ahí se entusiasmó por Belaunde. Mire, habíamos salido de lo que en ese momento era la Escuela Superior de Educación Profesional y habíamos nombrado como padrino de promoción a Alfredo Díaz Quintanilla, que es uno de los el primer alcalde elegido democráticamente allá por 1963 para Cusco, en las elecciones convocadas por Belaunde desde Pacarestambo, además que está en Paruro, Cusco, los cabildos abiertos. Y él nos invita y nos dice, oiga, Belaunde, era febrero del 78, no había academias, organizamos la nuestra propia, y ahí Alfredo, que nos ofreció su casa, ¿no es cierto?, para hacer la academia, además. Para estudiar, y presentarnos a la universidad, que era una práctica que ya se utilizaba en ese momento. Nos dice, oye, va a llegar Belaunde, y va a llegar por Desaguadero. Y entonces, ¿por qué no lo van a visitar o a conocer? Eso hicimos. Y se impresionó. Un par de jóvenes en ese momento. ¿Y sabe quién era el otro con el que fuimos? El alcalde de Cusco, Carlos Moscoso. Era amigo mío. ¿Y se impresionó? Impresionadísimo. Hasta entonces, como estudiantes, solo teníamos la experiencia de esperar horas de horas en la Avenida del Sol de Cusco para que llegara el presidente Velasco Bermúdez, que llegaba para celebrar sus Incaris. No sé claro. Entonces, ¿no? Pero eso era todo. Y eran pues movimientos muy controlados, nada espontáneo.
Cuando fuimos, lo alcanzamos hasta medio camino a Belaúnde, y vimos venir a un Belaúnde con otro semblante, acompañado además de Violeta, Claro. en carro semiabierto, ¿no es cierto? Y acompañamos desde Iglavia hasta Polo, en carro abierto, Belaúnde reingresando después del exilio a la primera gesta política, un mitin en la Plaza de Armas de Polo. Era sumamente novedoso para nosotros, Claro. toda una experiencia. Por eso lo tengo en memoria vívidamente. Y ahí entra Acción Popular. O sea, usted tiene 40 años en Acción Popular, más o menos. Bueno, casi 40 años. Y 40 es años. curioso porque, fíjese, yo conozco muchos dirigentes de Acción Popular y nunca lo he visto. Viene poco a Lima, trabaja solo en el Cusco. Yo siempre tengo raíces profundamente enclavadas en Cusco, Claro. cosa que he evitado no solamente que salga a otro lado, tengo mi familia ahora mismo en Cusco, mi Claro. esposa, mis hijos. O sea, pero usted ¿cierto? nunca ha Yo sido voy y vengo. dirigente. He sido dirigente, mire, he sido secretario de Organización de Juventud, secretario general, secretario departamental. Hace poco he vuelto a ser secretario general nacional y he intervenido en 2 o 3 plenarios que han ayudado a cambiar la historia de Acción Popular, y al definir por Alfredo Barnechea, que ha sido un buen candidato, dicho Bueno, sea de paso. dicho sea de paso. Pero, digamos que esos conciliábulos partidarios tienen un carácter restringido, privado, por eso Lógico. es que no Lógico. tuvimos la oportunidad, Bueno, no ahora- tenemos la oportunidad de tomar contacto. Ahora sí lo van a conocer. Ahora, Bueno, eso espero. ¿cómo hace para trabajar con personalidades tan diferentes dentro de una bancada, no? Pienso en Johnny Lescano versus Vitocho, que son 2 personajes especiales en la política peruana, eso no lo niega a nadie, pero personalidades muy, muy diferentes, hasta controvertidas. ¿Y es usted ahora el fiel de la balanza? No, bueno, somos 5 miembros de la bancada, somos 3 nuevos, Así Víctor es. Andrés y Johnny son los que vienen de atrás. los periodos de atrás. Nosotros, conjuntamente Edmundo y Miguel Román, somos los nuevos. En el Claro. caso de Miguel, compartiendo la representación de Arequipa y Cusco, Claro. Edmundo la de Lima, que somos la federación, y con el deseo de impulsar una suerte de institucionalización muy necesaria en el trabajo, no solamente de la comisión, Mire, ustedes sino han también te- partidaria. Así es, ustedes han tenido en realidad mucha suerte con Alfredo Barnechea porque, digamos, Acción Popular siempre ha estado a punto de perder la inscripción. Siempre. Pero En los últimos periodos. en los últimos, En claro, los a, dos últimos a partir periodos. del año 2000, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Ya. 2000. Paniagua los ayudó mucho. Ayudó, también. Paniagua. Ayudó también, sacó 11% de la votación, que no fue nada despreciable. Y eso le permitió tener también congresistas. Una representación, es cierto, pero no aquella que debiera. Yo creo que con Paniagua cometimos un error institucionalmente. Fuimos con el Frente de Centro, siendo que Acción Popular tenía, digamos que nacionalmente, un arraigo que debió haber sido explotado para las circunstancias. Que la Lampa todavía es un símbolo Es. reconocido. Mire, en Cusco hemos resistido esta avalancha para abajo, Sí. ¿no es cierto?, de desprestigio por el chicharrón y el sombrerito de esta campaña. No, y además usted Resistimos. viene de una región donde además hay muchísimo movimiento regional que aparece y desaparece ahora mismo en estas elecciones que vienen. Movimientos políticos regionales. Es Así es. cierto. ¿Quién contribuyó poco a la política, no solo Claro. regional, sino nacional? Y que deberá merecer seguramente el análisis en este nuevo Congreso, en el ánimo de poder ir consolidando no solamente las instituciones políticas, sino la política y el sistema electoral nacional. Nos escuchan Sistema político electoral nos nacional. escuchan en el Cusco a través de Radio Veritas, también en Ah, mire. Quillabamba, en la convención. mire. Así que se está dirigiendo usted a sus Yo me voy en constituyentes. un par de horas a Cusco. O sea, sus- Y he estado hace 2 semanas en Quillabamba. Estoy Claro. mucho en contacto con Claro. mi pueblo. Claro, entonces lo escuchan allá. Y a mí lo que me sorprende es cómo logra, digamos, después de 40 años llegar al Congreso, en una zona muy competitiva. Pero le Cusco comento, muy antes yo fui competitiva. regidor municipal Ya. y fui diputado regional en la experiencia 90-92. Claro. Tengo algunas convicciones descentralistas y una memoria vívida de lo que debe ser el proceso de descentralización hoy día truncado en el país. ¿Y cómo hizo para ganar su elección? Porque competencia es dura en Cusco. En este proceso, Sí, bueno, durísima. primero afirmamos, no se olvide, que tuvimos la suerte de ser entendidos en Cusco en la prédica de la necesidad de renegociar los contratos de gas y en la Claro. necesidad de descentralizar el país. ¿Usted cree que Que se fue? tuvieron una acogida muy importante, pero simbolizamos Cusco con el tema. ¿Por qué? Debe usted saber, no sé si tenga la referencia, de que conjuntamente o con Alfredo lanzamos la candidatura precisamente en la capital del gas, en la capital energética del Perú, que es la Convención, Quillabamba. Claro. Ahí lanzamos la campaña. Y una segunda visita ya tuvo la reacción favorable del pueblo cusqueño porque hicimos la presentación de la propuesta en el Paraninfo Universitario que fue rebasado. El Paraninfo tiene una capacidad de 800 personas. Claro. Asistimos entre los cusqueños como 5 o 6 mil, que terminó un pequeño mitin en la Plaza de Armas,
que nos permitió además pasear por las principales ciudades o las calles del centro de la ciudad, y constituyó el chispazo inicial para impulsar la candidatura de Alfredo y la propuesta que luego se terminó siendo un consenso nacional y que ha merecido el reconocimiento de este Ejecutivo, que lo primero que ha hecho es plantear la renegociación de los contratos del gas. Claro, pero lo que me parece interesante es la vigencia de Acción Popular en todo esto, porque fíjense, Alfredo Barrenechea ha tenido una posición neutral, si se quiere, en la segunda vuelta, que no fue necesariamente la que tuvieron sus compañeros, y luego ha tenido un pleito espantoso, ¿no? Dentro del partido. De Acción Popular. De Acción Popular hay un bueno, pleito pero horrible. no digamos una competencia. En toda familia. Que no ha sido tan sencilla. En toda familia. Tuvimos 4 candidatos internamente, pero veámoslo por el lado. Somos uno de los pocos partidos en los que participaron 4 fórmulas presidenciales. No, yo lo sé, pero digamos, posteriormente a la campaña, ya cuando ha terminado, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde ha tenido un pleito con el señor Mesía. Bueno, bravo. Yo lo conozco, porque público y notorio. Vengo de la condición de secretario general del partido. Yo he vivido esa campaña. Creo que hay un error compartido entre la acción asumida equivocadamente por el jurado, que no está cumpliendo a partir del ROP el papel que debiera corresponderle, por lo menos en el caso de Acción Popular. Está por resolverse y debemos asistir a elecciones para poder redinamizar el partido, hoy día semiparalizado. ¿Quién va a ser el secretario general del partido? Vamos a ver, eso debe de ser decidido en elecciones internas nacionalmente convocadas. Pero ¿usted en qué franja está? Yo estoy en la franja democratizadora y de dinamización del partido. Renovación. Hay que renovar. Soy secretario general, hemos concluido con nuestro periodo, no podemos elegir desde noviembre pasado, hay que elegir a los nuevos cuadros. Hay nuevos cuadros en Acción Popular, jóvenes, por lo menos lo digo, no solamente por lo que ocurre en Lima, por lo que veo en el resto del país y particularmente en el caso de Cusco. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Mire, le voy a contar un evento. Estaba el fin de semana pasado en Cusco y hemos hecho una reunión social en la que había por lo menos unos 200 jóvenes integrados a la política, además con un corazón ya comprometido con Acción Popular y su historia. Bueno, como era inevitable, nuestro invitado, el congresista Armando Villanueva, es arquitecto, ¿no? No había otra posibilidad en su vida, dado que su líder era arquitecto. No, muchos arquitectos además son probablemente populistas. ayudó a determinar el hecho de este encuentro a los 17, porque todavía no había ingresado a la universidad. Claro. Entonces estaba preparándome para la universidad. Entonces creo que la imagen suya me ayudó a decidir por arquitectura. Soy arquitecto por la Universidad de Cusco, he sido decano del Colegio de Arquitectos también. Oiga, allá. pero hablando de eso, ¿qué hacemos para que la gente tarrajee su casa en el Cusco? Ahí está, sobre todo los laterales, claro, de las edificaciones. No, y mire, cuando uno aterriza en Cusco, ¿no? El resto de la ciudad particularmente, claro, más allá del centro histórico. Claro, la gente espera ver el centro histórico, ¿no? Y no lo ve, y no lo va a ver hasta que llegue al centro histórico, media hora el tramo después. del aeropuerto, por lo menos. Claro, pero lo que uno ve llegando es como si llegara a una barriada acá en Lima, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con mi Cusco lindo? Están los cerros invadidos, no hay ningún orden en la construcción, un buen terremoto, ahí van a haber consecuencias. O sea, dice, ¿qué pasó? Entonces, y hace 30 años que no tenemos uno. Exactamente. El último que tuvimos fue el 86. Exactamente. Fíjese, hablando del tema. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. No ¿por qué no se tarrajea, hay poca se planificación, pinta? Hay poco respeto a las normas, pero a los planes urbanos. Pero eso a mí me sorprende, porque los cusqueños, igual que los arequipeños, son gente con mucho civismo, ¿no? Con mucho civismo, que quieren mucho su tierra. Hemos ido contagiándonos de Lima y de Juliaca. Ese es el problema. Y de Juliaca, porque desde Lima se difunde, se irradia el ejemplo y también el mal ejemplo. El mal ejemplo. Entonces, la falta de planificación, la falta de respeto a las normas, a los procedimientos, a los planes urbanos, al acondicionamiento territorial, digamos que la falta de respeto al centro histórico, que es la expresión de orden, de un tejido urbano, urbanístico, el centro histórico ejemplar. Patrimonial sí está más o menos defendido, gracias a Dios bendito. Más o menos, porque vamos perdiendo, vamos degradando. Mire, usted debe estar enterada de estas heridas causadas en los últimos tiempos. Emblemáticamente hoy tenemos un hotel que ha rebasado todos los parámetros en la calle Sapi, que es el corazón mismo del centro histórico. ¿Cuál hotel es este? Hotel Sapi, este es el Sheraton, ¿no es cierto? Que ha rebasado y nadie le ha dicho nada. Bueno, más bien han consentido. ¿Y quiénes han consentido? El municipio provincial y, digamos, también el Ministerio de Cultura. Ahora, yo le digo, eso puede ser grave, pero más grave es el impacto que se dio el turismo cuando aterrizan a Cusco. Entonces hay que convencer a los cusqueños que nos están escuchando ahorita,
una manito acá al hombre. Debe haber, una manito estoy de acá. acuerdo, una política de homogeneización, de mejores acabados, de respeto a las normas. La gente llega a Tarija para ver algo lindo. Y de orientación de los municipios, no en la tarea solo de administrar los proyectos, sino también administrar la ciudad. Gente, que usted es arquitecto, pues se enterará. Yo he hecho muchas preguntas sobre por qué acá no se terminan las casas. Casas de 4 pisos, adentro hay plasma, televisor, todo. No, pues porque si la terminas te envidian. Sabe que le cuento que eso, creo que esa experiencia viene desde La Paz, pasa por Puno y trasciende en Cusco también. Claro. Bueno, y termina en Lima. Y tenemos doble influencia desde el sur y desde el para centro. No pagar predial completo, esa es una, y la otra es porque si no tus vecinos te envidian. Si la pones muy bonita, te van a robar. Uy, Dios, pero ¿qué te cuesta? No, ya son 5 soles. Pero también es parte de una práctica común, digamos, no administrada debidamente por los municipios. Exactamente. Porque parte del desarrollo urbano y la ejecución de una edificación debía ser la supervisión del municipio, que todavía no se ha acabado. No te puedo dar la liquidación, ¿no es cierto? La fábrica correspondiente, porque todavía no se ha acabado y tú tienes la obligación de tal. Y una difusión cultural para hacernos saber a los cusqueños de que somos parte de un centro histórico reconocido mundialmente, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características que deben ser observadas en el resto de la ciudad. Como dice, el Cusco es como Venecia, es una ciudad irrepetible. Es cierto, yo he hecho, ¿sabe qué? Una exposición con los 5 minutos que nos dan después de la presentación del ministro, haciendo una defensa, más bien, y una prédica en relación a lo que representa el centro histórico, porque parte de la responsabilidad, claro, cae en manos de los municipios que están allá, que estamos allá, pero también del Ministerio de Cultura. Por supuesto. ¿No es cierto? Que no solamente tiene que velar por la preservación de las calidades urbanísticas en tanto patrimonio cultural de la humanidad en Cusco y en Machu Picchu, sino también el valle sagrado que circunda este circuito patrimonial. Vamos a hablar de sus tareas en la Comisión de Energía, pero tenemos que ir a una pausa. Pero antes de irnos a la pausa, le digo, me cuentan que los cusqueños son muy celosos y no permiten que otros profesionales que no sean cusqueños trabajen en Cusco. Entonces me dicen que arqueólogos, si no son cusqueños, no pueden trabajar en el Cusco. Les hacen el hielo. Esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque primero que el Ministerio de Cultura tiene funciones arqueológicas y arquitectónicas respecto de proyectos. Hemos perdido autonomía ahí. Ya. Y los proyectos distintos de intervención en la ciudad, particularmente los hoteles más grandes, la infraestructura más grandes, están hechos por arquitectos que van de Lima. Okay. Ahí digamos, si lo que quería decirme es que ahí no hay la posibilidad de influir con mayores calidades, más bien ahí decimos lo contrario. Los arquitectos cusqueños, digamos que tenemos aprendido cuáles son los límites de los parámetros cusqueños para intervenir en el centro histórico, que no siempre es entendido, entendido por los arquitectos que van de otras partes. Pero se puede trabajar de la mano con otro, ¿no? Hay que trabajar de la mano y hay que tratar de garantizar tanto municipalmente, regionalmente o nacionalmente las calidades suficientes para seguir manteniendo esas mismas calidades y para que se reproduzcan en el resto de la ciudad, que muy efectivamente bien. Usted acusa muy bien, estoy de acuerdo, no guarda los mismos niveles de calidad. Claro. Arquitecto, ¿dónde nació usted exactamente? Mire, ahí, yo nací en Sicuani, que es la capital de Canchis, que es una de las provincias de Cusco, pero he vivido pues casi durante 50 años en Cusco. En el mismo Cusco. En el mismo Cusco, sí. Pero es de Sicuani, ¿eh? Vamos a la pausa y vamos a rezar para hablar de las labores en la Comisión de Energía y Minas. El congresista Armando Villanueva la preside, es la única comisión que le dieron Acción Popular y ya le han dado pues el honor de presidir en esta oportunidad esta comisión, que tiene un tema que para ellos ha sido muy sensible durante la campaña. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo, Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado 92.5 frecuencia modulada. Bueno, y seguimos conversando en A Pensar Más con el congresista Armando Villanueva, que hemos tenido el gusto de conocer esta mañana. Es una persona que es muy antigua en la política de Acción Popular y en la política regional del Cusco, donde nos escuchan, pero nuevo en Lima, nuevo en el Congreso limeño, que tiene sus particularidades. Muchas particularidades. Muchas particularidades. Muchas formalidades. Sí, además muchas formalidades. Mucho esquema.
de un esquema complicado. Y lo importante ahora es que usted preside una comisión. O sea, bueno, es un novato. Estoy en el aprendizaje de presidir una comisión como la de Energía y Minas. Claro, que no significa que usted puede hacer lo que quiera, porque absolutamente en todas las comisiones, más aún si vengo de un partido que tiene credenciales democráticas, claro, concertadoras. No, y además porque Fuerza Popular, el partido del Fujimorismo, tiene mayoría en todas las comisiones. En todas las comisiones, también en la mía, y me lo han demostrado. Claro, y le han dicho, no señor, esto no queremos hacer. Sí, le cuento la anécdota, habíamos decidido en la idea de proyectar el Congreso, la Comisión de Energía, para que la presentación del ministro del ramo, lo que le toca ir, claro, Gonzalo Tamayo, pudiera ser en Cusco, ¿ya?, como un modo de centralizar, además un gesto importante, claro, para informar además una política que, dicho sea de paso, es parte de aquella anunciada, que está relacionado con el gas de Camisea. Lógico. ¿No es cierto? Tan importante no solo para Cusco, sino para el país. ¿Ya? ¿Y? Pero de pronto a alguien se le ocurrió que no debía ser así, la mayoría, y pidieron una reconsideración y obviamente terminaron diciendo que debía ser en Lima. Eso no sé si nos ayuda en la proyección del Parlamento, de la descentralización mismo, de la no le gesta de la entendieron política. la idea, va a tener que usted ser más persuasivo con estos señores. Voy a tener que abusar mis capacidades de percepción, de convencimiento. Ahora, un poco el tema del gas de Camisea que tanto les ha preocupado. Nos sigue preocupando. O sea, miren, los contratos, como usted sabe, y yo le dije eso a Alfredo Barnechea, se renegocian cuando las dos partes quieren. O sea, no se puede renegociar por imposición, pues no estamos en una dictadura, estamos en una democracia. Yo entiendo que de la otra parte sí hay interés en renegociar. El problema de las renegociaciones es que tienen que beneficiar en su resultado a ambas partes. Entonces puede terminar siendo peor de lo que se pensaba. ¿No tienen ese temor? Creo que hay decisiones que deben empezar a adoptarse. La política está dada. Se ha dado estas circunstancias internacionales de la reexportación que, decididas o resueltas por el CIAI, nos dan la oportunidad de pensar en nuevas regalías. Nosotros quisiéramos que fueran mejores regalías, obviamente. Hay circunstancias que suponen los contratos estos con el Estado a través de las empresas eléctricas mexicanas y la CIEL, ¿no es cierto? Y sus contratos con LNG y con el consorcio Camisea. Ahora, ojo, los contratos son entre privados. Así es. Los que a ustedes les preocupan son entre privados. Así es. Si lo tenemos claro. Si una parte de ellos son privados. Una parte. Hay pero una la parte en la que el Estado peruano, representado por Perú Petro, suscribe con el consorcio y que permite la exportación. Esta red debe ser resuelta. Porque así como probablemente la CIEL y toda esta relación de empresas privadas por el precio que paga México están siendo perjudicadas, también el Estado peruano. Ahora, y también Cusco. Es un tema de mercado, finalmente. Así es. No se puede cambiar. O sea, si se descubre un tipo de gas, como el Shell Gas... Que se ha descubierto, ¿no? Exactamente. Que es mucho más barato, que es mucho más fácil de explotar. Nuestro gas es bueno, pero no es tan barato de explotar. No es Shell, está mucho más abajo dentro de la tierra. Entonces es más caro. Obviamente vamos a ser desplazados del mercado, nos van a pagar menos. No necesariamente, porque el mercado nacional, usted lo sabe mejor que yo, también podría ser atendido. Hoy día acusa déficit de abastecimiento. Por supuesto. Y ese recurso, ese gas que se lleva a la exportación, tranquilamente podría servir al mercado nacional. Pero no, hay un contrato. Claro, pero nos tendrían que vender al mismo precio que el exterior, pues. ¿Por qué me van a vender? Hoy día tenemos. ¿Por qué me van a vender más caro? Hoy día no tenemos precio. Hoy día no tenemos precio de mercado, ni en el mercado nacional. Claro. Y claro, el precio contratado a nivel nacional, a nivel internacional, tampoco refleja el mercado internacional. Es una cuestión de contratos previamente realizados. Vamos a revisar el tema con la mayor aptitud para poder mejorar la defensa del interés nacional. Claro, pero que quede claro que estamos hablando en la mayoría de casos de contratos entre privados. El único contrato es la concesión que el Estado hace a través de Perú Petro a la empresa Hunt y todo el consorcio, digamos, del gas de Camisea. Ese es el único. Es cierto, y para cambiar se necesita la voluntad de las partes. Es cierto. Pues si no, nos vamos a ansiar y perdemos. Pero en este caso habría una coincidencia de las partes porque las partes estarían siendo perjudicadas por el precio internacional. Por eso, pero que el resultado va a beneficiar a las dos partes. Debe beneficiar, por supuesto. No puede haber una renegociación si no hay un beneficio común compartido. Exactamente. Y en el caso del Estado, la necesidad de garantizar un trato de equidad en la distribución de estos recursos y la posibilidad de garantizar mejores regalías, que es lo que expectamos los cusqueños, no solamente respecto del precio de la exportación, sino también respecto del precio nacional. Porque en una economía de mercado, y usted no sé si coincida conmigo, estamos vendiendo el gas a precios regulados a nivel nacional
Claro. Y a precios casi de regalo a nivel internacional. Pero ese es un problema de los privados, si quieren ganar más plata o menos plata. O perder. O perder. No resultaría siendo lógico. Así es. Porque producto de esta lógica, claro, fíjese lo que ha pasado. Nosotros creyendo pero como no Estado... no pierde el Estado, pierde el privado. También, pero mire, pero no solo eso, el Estado también está perdiendo. Producto de esa reexportación de gas, porque el Estado o el privado en tales condiciones de precios internacionales y el contrato con México aparentemente perdía, ¿no es cierto? Pero ahí descubrimos que no perdía. Lo llevaba a otro sitio, Lógico. Tenía otro precio y nos pagaba como en México. Entonces no estaba perdiendo, el Estado sí. Entonces en esas circunstancias creo que hay que adoptar decisiones que nos permitan defender los intereses del país. Pero no puede renegociar un contrato si es que estas personas no quieren renegociar. Y si quieren seguir exportando, seguirán exportando. ¿Se da cuenta? Pero bueno, podrán seguir siendo exportados porque pero siempre que haya la mayor transparencia. No, ya sé, pero digamos, no puede meterse en un contrato entre privados. Eso es lo que, o sea, hay que a la población no se le puede engañar. Usted puede renegociar el contrato que tiene con el consorcio Camisea y decir, vamos a cambiar la tasa de regalía. Mire, por alguna razón... ¿Y ellos pueden aceptar o pueden no aceptar? Bueno, pero es que tampoco podemos seguir afectando el interés nacional. No, es que depende de la voluntad de las partes. Es cierto, entonces, pero hoy día hay un escenario cuando en usted el saca que las partes... el titular es renegociaremos los contratos. Bueno, espera sentado, porque el otro lado no se va a sentar contigo. Pero hay unas circunstancias nacionales en las que probablemente hay una coincidencia de voluntades para poder renegociar, porque tanto el sector privado que contrata, así como el Estado, no están teniendo lo que debían por la exportación del gas. Así que imagino yo que es por eso que el presidente Kuczynski, su primer ministro, el ministro del sector, han anunciado como parte de sus políticas la renegociación de los contratos. Porque la otra parte quiere renegociar. También. Por eso eso me preocupa más. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Estamos en pleno proceso, nos hemos instalado, hemos hecho 2 reuniones, hemos organizado la comisión. Como comisión, ustedes no son parte del Ejecutivo, no tienen que renegociar nada. No. Entonces, nosotros haremos el acompañamiento correspondiente, la vigilancia, pero y quisiéramos contribuir desde nuestra parte, por lo menos, lo que corresponda para contribuir a... Hay otros temas que sí están en su comisión que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la minería informal en Madre de Dios. Mire, le comento. Hemos hecho... las dragas no pueden volver. Hemos hecho... Y el fujimorismo quería que vuelvan las dragas. Mire, hay 7 grupos de trabajo que hemos hecho para dinamizar. Muy bien. Y para resolver rápidamente, además, proyectos, evaluar situaciones en la pequeña minería, en la gran minería, en cuanto a energías renovables, en cuanto al gas, al gasoducto, en cuanto a los conflictos y su administración, en cuanto al quantum de las multas que no se pagan, es decir, son 7 comisiones. Y yo he notado mucha vocación por los miembros de la comisión, fíjese, y nosotros no haremos sino viabilizar su mejor trabajo. Lo que se hace en una comisión en el Congreso es dictaminar proyectos de ley, no se hace otra cosa. Es cierto. En cambio, mientras usted no tenga los proyectos de ley a la mano, no los puede dictaminar. Y la preocupación central en campaña era que Keiko Fujimori prometió en Madre de Dios que las dragas volvían. Y hay una ley que las prohíbe. ¿Ya se ha presentado un proyecto de ley para derogar esa ley? Miren, hay proyectos que se han trabajado, habrían trabajado, serán los grupos los que evalúen todo el trabajo que han hecho los anteriores. No, ya lo sé, pero en este caso, todos los proyectos de anteriores congresos se archivan y volvemos a foca cero. Se pueden recoger, se pueden retomar. Pueden retomarse si usted quiere, pero en general se archiva. Sí. Entonces, la persona los fujimoristas, que son mayoría de la comisión, presentan un proyecto para que las dragas vuelvan a Madre de Dios. ¿No es cierto? Como son mayoría, lo aprueban como dicen, por un tubo. Bueno, espero que no ocurra eso. Yo veo más bien bastante racionalidad en la representación que fundamentalmente proviene de las provincias. Es más, y hemos entablado el diálogo, quisiéramos hacer el más amplio diálogo para entender el tema y tratar de resolver en forma concertada. Ahora, me imagino que el representante de Madre de Dios está en su comisión, ¿no? Está también. Obviamente. Hay un representante de Madre de Dios solo tiene un congresista, entonces está y es de Fuerza Popular. Está en la comisión. Está en la comisión y ese va con la promesa de que las dragas regresan. Pero fíjese, ahí se habría organizado un Consejo Nacional de Mineros Artesanales, informales, que están reclamando la posibilidad, que quieren integrarse, que quieren formalizarse, ¿no es cierto? Que ven muchas limitaciones en la normatividad establecida, porque les resulta muy tedioso, muy largo el proceso, muy caro inclusive. Están haciendo las propuestas, hemos conversado para que ellos hagan sus propuestas lo más inmediatamente posible.
vamos a conversar, vamos a escuchar y evaluar la normatividad existente, las propuestas que puedan darse para ayudar al proceso ese de integración a la economía, para evitar además las agresiones al medio ambiente. Ahora, lo que usted sí puede hacer cuando tiene un proyecto horrible que no quiere que se apruebe es ponerlo al final de la agenda. Eso es lo único que el presidente puede hacer. Lo pones al final de la gente, pasa la tarde, no estamos discutiendo otros temas y no, para la próxima semana. Mire lo que me sugiere. Para la próxima. De la próxima semana lo ponen al final de la agenda. Mire, además, yo soy el único miembro de Acción Popular en la comisión, no tengo ni siquiera accesitario por el momento. Pero entiendo que mi labor es concertadora. Ha sido 40 años político, o sea que puede mangonear una comisión. No mangonear. Dirigirla en el mejor sentido democrático posible y orientarla a la mayor producción me gustaría que fuera. No lo vean censurar. No es posible, estamos expuestos a todas esas posibilidades, pero hay la vocación simplemente de trabajar con una vocación transparente y constructiva, ¿no? Para los efectos de poder contribuir con todos los sectores involucrados en el sector. Claro, que es complicado, porque además tiene energía, no solo minas, y eso implica petróleo, gas, electricidad, o sea, es un montón. Energía renovable, es un montón, es muy interesante, y yo le digo que tengo la mayor vocación, el mayor compromiso de ponerle la dedicación correspondiente para hacer lo mejor posible la tarea que nos corresponde. Las leyes que hay que sacar, que no son muchas, obviamente usted ya tiene un marco legislativo claro. Bueno, claro, pero que se acusa debe ser mejorado. ¿Por qué? Siempre. Porque no hay una conexión entre los sectores, no hay planificación, no hay una idea, no hay una idea que nos oriente, que oriente a todos los sectores involucrados, a petróleo, al gas, a electricidad, a las empresas que hacia ahí como Estado nos dirigimos. Claro, pero el problema ahorita, por ejemplo, en petróleo, que es gravísimo, es que no se está explorando nada. No se está explorando y hemos perdido capacidad productiva. Fíjese, el otro día, el miércoles ha estado Perú Petro. ¿Y sabe a cuánto estamos produciendo? ¿A cuánto llegamos el año pasado como promedio de explotación anual? 58.000 barriles diarios. Y estaba por debajo de 66, que había sido el promedio hasta el 14. Pero hoy día, ¿sabe cuánto estamos sacando? 32.000. ¿Pero por qué? Porque el oleoducto está destruido. Así es. Está en muy malas condiciones, 40 años después hay que hacer una inversión en remodelación. Pero el oleoducto es saboteado por comunidades que luego reclaman que les limpien el sitio y que les den trabajo. Entonces le meten serrucho. Miren a las circunstancias en que hemos llegado. Exactamente, le meten serrucho al oleoducto, está probado. Y después no quieren que entre nadie a limpiar, si no los contratan a ellos. Mire, y las consecuencias nacionales que tenemos. Es una cosa espantosa. Entonces el oleoducto tiene que ser mejorado. Le comento que el día miércoles 7 va a estar el ministro de Energía para presentar. Porque a diferencia del oleoducto norperuano, el gasoducto del sur no lo sabotea nadie. No tiene porque problema. Tiene seguridad. El gasoducto. Sí. El gasoducto del sur. Pero ¿sabe qué lo ha saboteado? ¿No es cierto? La forma en que ha sido licitada. Porque antes del gasoducto del sur teníamos el gasoducto surandino. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Tienen similares características técnicas. El gasoducto surandino costaba 1.350, el gasoducto sur peruano cuesta 7.328. No, es una locura, parece el canal de Panamá. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que no tiene garantizado la fuente de abastecimiento. No, yo lo sé. Es el lote 88, 56, 57, y no tiene que venderla tampoco. Probablemente, pero no tanto eso, porque ha sido pensado para producir energía eléctrica, tanto en Hilo como en Matarani, que es el sustento correspondiente, y una política que podría complementarse con una política, digamos que agresiva, de masificación del gas y promoción de su uso industrial y minero inclusive. Hoy energía en el Perú sobra. Es cierto. No hay ningún problema. Pero entonces hay que mejorar la matriz energética, porque quemar gas para generar electricidad es como prenderse, alguien decía, un cigarrillo con un billete de $100. No, porque si son de $50, digamos. Si son de ciclo combinado, sí es mucho más ahorrativo. Pero digamos que no le generamos mucho valor agregado quemando gas para generar electricidad. La petroquímica sigue siendo un objetivo mayor. Sí, pero lamentablemente poner una planta petroquímica implica inversión extranjera de gran magnitud. Bueno, va a haber una planta de fertilización. Y se ha cantado tantas veces que tal vez fertilizante sí. Fertilizante sí va a haber. Pero eso es lo que no se está haciendo. Y fíjese, entonces estamos improvisando. Estamos forzando las circunstancias. El país tiene que empezar, yo creo, a tener un plan estratégico con objetivos claros en relación al petróleo, al gas, a la energía, para ir mejorando. Ahora, le digo una cosa, si no tuviéramos gas de camisea, hoy nuestra factura de la luz costaría el doble. Bueno. Así de claro, gracias a Dios. Bueno, nos tenemos que despedir, congresista, lamentablemente. Bueno, Rosa María, ha sido un placer poder conversar. Pero le cuento, estamos a 4 cuadras del Congreso. Sí, este es un convento muy bonito, usted puede venir acá, caminar alrededor, ver a Santa Rosa, San Martín.
conocer estar Lima. en el centro, que ya claro, soy. claro. Mire, me ha dado la invitación suya, me ha dado la oportunidad de caminar como 4 cuadras, porque como no conozco, me bajé a... Exacto, y es bonito. Entonces, muy bonito. Lo invito a que venga seguido, y sí. cuando no, ni siquiera lo entreviste, vaya y medite acá, en la Basílica de Nuestro Señor Rosario, que es preciosa. Así será. Mucha suerte. Igualmente, gracias. En el partido y en el Congreso, porque la va a necesitar. La voy a necesitar. Que no lo agarren de novato, porque esos viejos que están ahí son bien picarones, ¿eh? que no lo agarren ¿cómo era? Que no lo hagan hacer reclutadas. Muy agradecido por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No nos queda nada. Lamentablemente la entrevista con el congresista Armando Villanueva nos comió toda la hora y lamentablemente también Marisa Grave no nos contesta el teléfono. Lo hemos intentado, ¿eh? Pero con razón, yo supongo que no quiere hablar de un tema sobre el cual necesitamos más información. Por supuesto. Esto va a provocar nada, no va a haber ninguna reacción, ella va a aceptar disciplinadamente la decisión de Tierra y Libertad, su partido, de removerla de la directiva de Frente Amplio porque no ha cumplido determinados estándares o indicaciones que le dieron a ella y a dos más. Saber cuáles son esos estándares, ¿no? A ella y a sus accesitarios, o sea, a todos. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? Entonces, está pasando algo ahí, definitivamente. Todos sabemos que hay una pugna pública entre Marco Arana, que ha estado acá, y algunas personas. Y también es verdad que hay la percepción de que los liderazgos femeninos no son bien aceptados, pues, en la izquierda. O sea, ayer me decían, la izquierda es la primera en adoptar las políticas de género. Las mujeres de la izquierda, no los hombres, ¿no? La izquierda es la primera en adoptar la agenda de las personas con homosexualidad y sus derechos. No históricamente. Les puedo contar lo que pasaba en Cuba en los 60 con los homosexuales, ¿no? Y no les quiero contar para no irnos a la Unión Soviética, ¿no? O de Rusia. O sea, por Dios, no fue así, ¿no? La agenda gay fuerte de pro derechos de homosexuales es una agenda que nace en la cuna del capitalismo, que es Estados Unidos. Y de ahí se propaga al mundo, ¿no? Y también, por supuesto, en los países europeos y en los países nórdicos, pero de la Europa del Norte, pero no en las sociedades regidas por regímenes socialistas o comunistas. Por el contrario, ¿no es cierto?, que han sido en esas materias sumamente conservadores. Entonces, que no me vengan a mí que sigue defendiendo, no, de ninguna manera. 9:05, nos tenemos que ir. Mañana deberíamos hablar con ella largo. Vamos a intentarlo de todas maneras. Sí, vamos a hacerlo ahora. Sí, porque es un liderazgo valioso entre la izquierda, Sí, y eso no puede chancarse, pues, ¿no? Es de verdad, no puede estar chancándose los liderazgos fuertes dentro de la izquierda por celos y problemas y por la, como digo, la maldición que tienen de implosionar hacia adentro perpetuamente. Y más ahora que han tenido una oportunidad, ¿no? En la que políticamente pues ya han tenido una posición. Una buena oportunidad. Hay que saber qué pasa. No, hace 10 años que tienen pues. oportunidades estupendas. No, hay que saberlas aprovechar. Nos vamos a la pausa. Mañana hablamos más de la izquierda. Lean mi blog, ahí está. A la pausa no, a la despedida. No, hasta mañana. Nos volvemos. Lo que pasa es que Ismael sí se queda con ustedes. Ya Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí en A Pensar Más. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hemos conversado largamente con el congresista Armando Villanueva, Mercado, no Armando Villanueva del Campo, que ya falleció, congresista de Acción Popular y representante del Cusco, atención a todos los cusqueños, representante por Acción Popular y presidente de la Comisión de Energía y Minas, justamente para saber, bueno, primero ir conociendo a los nuevos congresistas, que hay que irlos conociendo, son 130, poco a poco, o a ver si cada semana les presentamos uno o dos, entonces al cabo, no sé, pues de un año, ¿no es cierto?, por lo menos tenemos más o menos un panorama del Congreso, y también para conocer su trayectoria política, que ha sido, según él, muy activa en el Cusco. Así que aquí va la entrevista, adelante. Y continuamos en este programa especial. Tenemos una sorpresa para ustedes porque no muchos conocemos, y me incluyo, a los nuevos congresistas que han llegado al Congreso peruano. Y hoy tenemos a uno
que tiene un nombre muy especial y que puede generar alguna confusión. Armando Villanueva, congresista del Cusco por Acción Popular, nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista. Rosa María, el gusto es mío. Como le dije antes, yo estaba acostumbrado a leerla en el diario o a verla en la televisión. Así es, ahora estamos y tengo el gusto de conversar directamente con usted, así que buen día y gracias por la oportunidad. Desde muy niño, desde joven, a los 16 años usted vio 16, en vivo 17 al arquitecto Fernando Belaunde dirigir un mitin en Puno y ahí se entusiasmó por Belaunde. Mire, habíamos salido de lo que en ese momento era la Escuela Superior de Educación Profesional y habíamos nombrado como padrino de promoción a Alfredo Díaz Quintanilla, que es uno de los el primer alcalde elegido democráticamente allá por 1963 para Cusco, en las elecciones convocadas por Belaunde desde Pacarestambo, además que está en Paruro, Cusco, los cabildos abiertos. Y él nos invita, nos dice, oiga, Belaunde, era febrero del 78, no había academias, organizamos la nuestra propia, y ahí Alfredo, que nos ofreció su casa, ¿no es cierto?, para hacer la academia, además. Para estudiar y presentarnos a la universidad, que era una práctica que ya se utilizaba en ese momento, nos dice, oye, va a llegar Belaunde, y va a llegar por Desaguadero. Y entonces, ¿por qué no lo van a visitar o a conocer? Eso hicimos. Y se impresionó. Un par de jóvenes en ese momento. ¿Y sabe quién era el otro con el que fuimos? El alcalde de Cusco, Carlos Moscoso. Era amigo mío. ¿Y se impresionó? Impresionadísimo. Hasta entonces, como estudiantes, solo teníamos la experiencia de esperar horas de horas en la Avenida del Sol de Cusco para que llegara el presidente Velasco Bermúdez, que llegaba para celebrar sus Incaris. No sé si claro. Entonces, ¿no? Pero eso era todo. Y eran pues movimientos muy controlados, ¿no? Nada espontáneo. Cuando fuimos, lo alcanzamos hasta medio camino a Belaunde y vimos venir a un Belaunde con otro semblante, acompañado además de Violeta, en carro semiabierto, ¿no es cierto? Y acompañamos desde Ilavia hasta Puno, en carro abierto. Belaunde reingresando después del exilio a la primera gesta política, un mitin en la Plaza de Armas de Puno. Era sumamente novedoso para nosotros, toda una experiencia. Por eso lo tengo en memoria vívidamente. Y ahí entra Acción Popular. O sea, usted tiene 40 años en Acción Popular, más o menos. Bueno, casi 40 años. Y es curioso porque, fíjese, yo conozco muchos dirigentes de Acción Popular y nunca lo he visto. Viene poco a Lima, trabaja solo en el Cusco. Yo siempre tengo raíces profundamente enclavadas en Cusco, cosa que he evitado no solamente que salga a otro lado, tengo mi familia ahora mismo en Cusco, mi esposa, mis hijos. O sea, pero usted nunca ha sido dirigente. He sido dirigente, mire, he sido secretario de Organización de Juventud, secretario general, secretario departamental. Hace poco he vuelto a ser secretario general nacional y he intervenido en 2 o 3 plenarios que han ayudado a cambiar la historia de Acción Popular y al definir por Alfredo Barnechea, que ha sido un buen candidato, dicho sea de paso. Pero, digamos que esos conciliábulos partidarios tienen un carácter restringido, privado, por eso es que no tuvimos la oportunidad, tenemos la oportunidad de tomar contacto. Ahora sí lo van a conocer. Ahora, eso espero. ¿Cómo hace para trabajar con personalidades tan diferentes dentro de una bancada, no? Pienso en Johnny Lescano versus Vitocho, que son 2 personajes especiales en la política peruana, eso no lo niega a nadie, pero personalidades muy, muy diferentes, hasta controvertidas. ¿Y es usted ahora el fiel de la balanza? No, bueno, somos 5 miembros de la bancada, somos 3 nuevos. Víctor Andrés y Johnny son los que vienen de atrás, de los periodos de atrás. Nosotros, conjuntamente Edmundo y Miguel Román, somos los nuevos. En el caso de Miguel, compartiendo la representación de Arequipa y Cusco, Edmundo la de Lima, que somos la generación, y con el deseo de impulsar una suerte de institucionalización muy necesaria en el trabajo no solamente de la comisión, sino también partidaria. Así es, ustedes han tenido en realidad mucha suerte con Alfredo Barnechea porque, digamos, Acción Popular siempre ha estado a punto de perder la inscripción, siempre, pero... En los últimos periodos. A partir del año 2000, digamos, ¿no? Sí. Bueno, 2000... Paniagua los ayudó mucho. Ayudó también, sacó 11% de la votación, que no fue nada despreciable. Y eso le permitió tener también congresistas. Una representación, ¿no? Es cierto, pero no aquella que debiera. Yo creo que con Paniagua cometimos un error institucionalmente. Fuimos con el Frente de Centro, siendo que Acción Popular tenía, digamos que nacionalmente, un arraigo que debió haber sido explotado para las circunstancias. Que la Lampa todavía es un símbolo reconocido. En Cusco hemos resistido esta avalancha para abajo, ¿no es cierto?, de desprestigio
por el chicharrón y el sombrerito de esta campaña. No, y además usted viene de una región donde además hay muchísimo movimiento regional que aparece y desaparece ahora mismo en estas elecciones que vienen. Movimientos políticos regionales. Es cierto. ¿Quién contribuyó poco a la política, no solo regional, sino nacional? Y que deberá merecer seguramente el análisis en este nuevo Congreso, en el ánimo de poder ir consolidando no solamente las instituciones políticas, sino la política y el sistema electoral nacional. Nos escuchan en el Cusco a través de Radio Veritas, también en Quillabamba, en la convención. Bueno, así que se está dirigiendo usted a sus Yo me voy en un par de horas a Cusco. O sea, y he estado hace 2 semanas en Quillabamba. Estoy mucho en contacto con mi pueblo. Claro, entonces lo escuchan allá. Y a mí lo que me sorprende es cómo logra, digamos, después de 40 años llegar al Congreso, en una zona muy competitiva. Pero le comento, antes yo fui regidor municipal y fui diputado regional en la experiencia 90-92. Claro. Tengo algunas convicciones descentralistas y una memoria vívida de lo que debe ser el proceso de descentralización hoy día truncado en el país. ¿Y cómo hizo para ganar su elección? Porque competencia es dura en Cusco. En este proceso. Sí, durísima. Bueno, primero afirmamos, no se olvide, que tuvimos la suerte de ser entendidos en Cusco en la prédica de la necesidad de renegociar los contratos de gas. No sé si Walter Gutiérrez o Enrique Mendoza, sobre todo Walter Gutiérrez, que ha sido, no es que sea priista, ¿no? Ahí decían, muestren el carné. No es que sea priista, pero sí tiene muchas simpatías dentro del partido aprista, ¿no? Y evidentemente son los que lo han promovido ante el fujimorismo. Son, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Samuel Abad decía ayer que una de sus principales funciones, y enfatizó en que la realizaría, de ser elegido, comprendería definir el rol de la Defensoría como una entidad que se acerca más a la ciudadanía y que acerca esta hacia el poder en general, ¿no? Digamos, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales, ¿no? Mira, en términos concretos, ¿no es cierto? La Defensoría, usted puede decir, no sirve para nada, porque no le va a permitir a usted ganar un juicio, no le van a dar un permiso, no le van a dar una licencia, funcionamiento, nada de eso va a ocurrir en la Defensoría. La Defensoría tiene una cosa que se llama el magisterio de la persuasión, es decir, convence al Estado que es mejor, ¿no es cierto?, que determinadas acciones que tiene no las realice porque vulneran los derechos de las personas. Incluso puede promover acciones en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué hizo famoso la Defensoría? Terminó con el servicio militar obligatorio, lo convirtió en voluntario. Y ese fue el trabajo de la Defensoría. ¿Por qué? Porque era evidente que vulneraba los derechos de personas que no querían servir, ¿no? Y las Fuerzas Armadas pudieron arreglarse con un servicio militar voluntario que, como siempre he dicho, cuando tiene problemas de reclutamiento, bueno, mejoren pues los incentivos, ¿no? Hagan más atractiva el paquete de beneficios y van a ver qué rápido tienen a todos los voluntarios. Entonces, en cola. Entonces, yo la verdad que estoy un poco triste por esta elección, pero en fin, incluso entiendo, según la lectura de ayer, que los pepecausas están divididos. Me daría mucha pena que no votaran por Samuel Abad, porque es la persona correcta para el cargo, pero bueno, yo no soy congresista, no es mi responsabilidad. Ustedes los eligieron, ustedes son los responsables de sus decisiones ahora. Me da mucha pena que no lo vayan a escoger a él, que es lo más probable que ocurra, porque es el mejor. Y si es el mejor, pues es evidente que no lo van a escoger. Claro. ¿No? Una de las pocas veces que me he sorprendido yo de que se escoja un buen candidato en estos casos ha sido, bueno, con Jorge San Esteban de Loría y con Beatriz Merino, que lo hizo muy bien, ¿no? Pero después nunca más el Congreso ha podido escoger a nadie más en 20 años. Desde 1996 a la fecha han pasado ya más de 20 años y solamente se han escogido 2 veces defensor. Walter Albán asumió el cargo interinamente 5 años. El día que cumplió 5 años renunció, porque ya tenía más tiempo de lo que tendría un titular. Claro. El señor Vega se ha quedado, Eduardo Vega se ha quedado un poquito más incluso, porque claro, no quiere dejar a la Defensoría céfala. Y porque fíjense, muchísima gente ha encontrado en la Defensoría un espacio de ayuda que el Estado no tiene. Un espacio de ayuda que no le corresponde al congresista, ojo, ¿no? La Defensoría es ese espacio donde usted tiene que ir a reclamar por un derecho abusado. Eso no le corresponde al congresista atenderlo, le corresponde a la Defensoría, ¿no es cierto? Ya, ese espacio
en manos de una persona que no tiene experiencia en defensa de derechos humanos. Hasta que aprenda, pasarán 2 años. En resumen, se podría decir que es quien se encarga de tender puentes para buscar soluciones. Y sobre todo de informar. Exacto. Por ejemplo, hay temas que han sido críticos en algunos momentos de la Defensoría. Pensiones. El principal reclamo que tenía la Defensoría era el maltrato a los pensionistas en la ONP. Y hizo informes defensoriales, sistemáticos sobre esta materia, hasta que se lograron cambiar cosas para la mejora del otorgamiento de pensiones. Así es. Por ejemplo, salud pública, ¿no? Informes de la Defensoría hacen claramente un análisis de la situación de salud pública, un servicio básico esencial que tiene que prestar el Estado, y dan cuenta de la situación de infraestructura, de equipamiento, o del personal médico, etcétera, a nivel nacional, porque además la Defensoría tiene un despliegue nacional, que es bien interesante para este tipo de cosas. Observancia en procesos electorales, es decir, tiene una cantidad enorme, y sobre todo también en los últimos, yo diría 15 años, observación de conflictos sociales. La Defensoría le ha dicho al gobierno de turno N veces qué es lo que está por pasar, y no le han hecho el más mínimo caso muchas veces, y por esa razón, ¿no es cierto?, no se ha encontrado una solución oportuna. La Defensoría es una institución importante, nos defiende, ayuda a, digamos, a veces poner un poco de, digamos, paños fríos también. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el famoso Baguazo, la tragedia de Bagua, también una fue la Defensoría la que tranquilizó, digamos, a ambas partes, porque había una histeria colectiva en redes sociales, hablando de cientos de muertos tirados al río, y todo era mentira. ¿Qué hizo la Defensoría? Constituirse en el lugar, pese al gran peligro que había, ¿no es cierto?, de ser repelidos, ¿no?, y hacer un censo con la Iglesia, ¿no? Instituciones de la Iglesia y la Defensoría trabajaron de la mano, y en 24 horas elaboraron un censo, nombre, apellido, DNI, de todos y cada una de las personas que estaban pidiendo refugio en la Iglesia. Y publicaron las listas para que quedara claro que no estaban desaparecidos. Los muertos civiles fueron 10 y los muertos de las fuerzas policiales 22. Ese fue el saldo, claramente. Y de los muertos civiles, solamente 5 pertenecían a las fuerzas que se habían rebelado y habían tomado la curva del diablo. Entonces, eso permite acotar el problema, no darle su real dimensión. Si tú me dices que hay 100 muertos tirados al río por las fuerzas del orden, yo me enardezco, y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y termino ejecutando a policías rendidos en la estación de bombeo. La velocidad a la que pudo trabajar la Defensoría impidió más matanzas, y más bien reveló, ¿no es cierto?, que lo que había sucedido era una matanza espantosa de policías rendidos, de 12 policías rendidos en una estación de bombeo del oleoducto norperuano. Entonces, de ahí el papel importantísimo de la Defensoría para traer paz social en un momento de conflicto, ¿no? Yo sí creo que es muy importante, y es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Porque ambas partes te piden, ¿no es cierto?, el gobierno y los manifestantes te piden, pues, que tomes posición, y tú tienes que estar ahí caminando al medio para nunca perder la confianza de las dos partes, ¿no? Es complicado. Complicado. Hoy se elige entonces al defensor del pueblo. Esperemos, pues, que se tome la mejor decisión. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, muy buenos días, bienvenidos a este espacio A Pensar Más. Buenos días, Ismael. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bienvenida. Un poquito mejor que ayer. Qué bueno. Conteniendo el resfrío, solo saliendo a hacer lo imprescindible, claro, ¿no es cierto? Y el resto del tiempo metida dentro de la casa porque hace mucho frío finalmente, y a todos ustedes que están resfriados recomendarles lo mismo. Así es. Y unos matecitos de hierbitas del jardín. De esas de la abuela. Oye, buenazo, o sea, mezcla cedrón con mentita, con lo que hay, hierba luisa, todo lo que ¿sabes que el quión o el jengibre es buenísimo para esto? Sí,
pero no lo vamos a intentar. No, pues, bueno, a mí me encanta, de verdad te digo. A mí me da unas náuseas horribles. O sea que claro, también chupo un diente de ajo, no, pues ya sé. No, sí, pues no. Es bueno para la presión. Claro, claro, sí, hay cosas que sí. Pero pues, de verdad, sí, Sí, hay cosas que son buenísimas que para las inflamaciones el llantén, todo eso es muy bueno, pero para el resfrío mejor, mire. Camita. Claro, eso, como dicen los doctores, es un proceso, ¿no? El virus o la bacteria, en este caso es un virus, ¿no? Sí. Tiene su vida, ¿no? Va a vivir dentro de nuestro cuerpo un tiempito, hasta que finalmente se va. Entonces, mientras tanto hay que atacar los síntomas, nada más, porque los virus del resfrío no tienen cura. No tienen cura. Yo hace muchos años, muy jovencita, descubrí que los virus no tienen cura cuando estuve en Estados Unidos y un doctor me dijo, es un virus. Y dije, bueno, deme algo para curar un virus. Y me dijo, si yo tuviera una receta para curar un virus, me darían el premio Nobel de Medicina. Entonces, ahí aprendí que las bacterias, si tienen, ¿no?, los antibióticos, pero los virus, hay ahora retrovirales para algunos virus, pero en general no tienen cura. Hay que aguantar nomás. Así, estoicamente, a la peruana. Pero en fin, hoy día tenemos varias noticias importantes. Una de ellas es que se va a votar por defensor del pueblo en el Congreso de la República. Y el fujimorismo ya nos dijo que sus 73 votos están comprometidos con el señor Walter Gutiérrez, que no se presentó ayer a dar explicaciones o presentar su plan de trabajo ante el Congreso de la República. Porque ¿para qué? Dice que estaba fuera de Lima, que no le habían avisado. Me imagino que dirá, ¿para qué? Si ya todos me conocen. Claro. Los que necesito que me conozcan, ¿no? El APRA y el Acción Popular ha comprometido también su voto con Walter Gutiérrez. Ahí nomás hay 10 más 73, 83. Y Alianza para el Progreso también. Entonces, bueno, ya está todo dicho. Ahora, es una lástima, no tengo nada personal con el señor Gutiérrez, por el contrario, lo he entrevistado muchas veces, y tampoco con el señor Enrique Mendoza, que también ha sido mi entrevistado, presidente del Poder Judicial. Pero el problema es que el doctor Gutiérrez es un empresario jurídico, un buen empresario, ¿no es cierto?, de la difusión jurídica. Tiene sus propias revistas, una multiplicidad de productos dedicados justamente a la difusión de normas, Gaceta Jurídica, etcétera. Es que está muy bien, ¿no?, que es estupendo, pero no lo veo como un defensor de derechos humanos. El defensor del pueblo es un defensor de derechos humanos. Y esa es una palabra que pica, creo, en algunos sectores claro, de la entonces política. Tú le dices a los fujimoristas de derechos humanos, y es como si les tiraras agua bendita, ¿no es cierto?, a Satanás, más o menos, ¿no? ¡Ah, derechos humanos! Bueno, los derechos humanos son los derechos de todos. Sí. Yo no he renunciado a los míos. Yo siempre me pregunto, ¿usted defiende los derechos humanos? Los míos yo no he renunciado. No sé si usted habrá renunciado a los suyos, ¿no? Pero yo a la vida, a la libertad, a la propiedad, no he renunciado. Y están en la Constitución. Son los derechos que nos pertenecen por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser personas. Entonces, el solo hecho de ser persona nos califica para, ¿no es cierto?, tener derecho a vivir, tener derecho a la libertad, y esa libertad implica muchas cosas: la libertad de pensar, la libertad de creer, la libertad de asociarte, de transitar, etcétera. La Defensoría del Pueblo se crea para defender esencialmente esos derechos fundamentales. Luego también para defendernos de la administración pública y de sus abusos. ¿Ya? Y finalmente para defendernos de la prestación de servicios públicos, sean prestados por entidades públicas o privadas, como el agua, la luz, etcétera. ¿Okay? Samuel Abad Yupanqui es un abogado, egresó de la Universidad Católica un año antes que yo. Tiene una cantidad enorme de publicaciones sobre materia constitucional, es un magnífico abogado constitucionalista. O sea, si hay alguien que sabe de derechos, es él, de derechos humanos. Y es además una persona que ya fue el primer defensor adjunto de Jorge Santisteban de Noriega. Es decir, conoce la materia en profundidad. Ha trabajado en ella y ha trabajado en la Defensoría. Los otros dos candidatos no, por muchos méritos que los adornen. ¿No? ¿A cuál escoge el fujimorismo? Aquel que no tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos. Eso es lo que yo no puedo entender. Si a mí me pones a los tres delante, no lo dudo. Los que estamos más o menos en el medio sabemos quién es quién, y la experiencia, reitero, de Walter Gutiérrez es muy exitosa como empresario de la difusión jurídica. Si tuviéramos que nombrar, no sé, pues al director del Peruano, ¿no?, y nos queremos jalar a alguien del sector privado, seguramente sería una gran idea. Claro. ¿No? Pues sabe cómo hacer el negocio de difusión jurídica.
pero no me parece que fuera la persona apta para ser defensor del pueblo. Por supuesto, basta que lo diga yo para que los fujimoristas no voten por él. Voten por él, pero Augusto Álvarez, en fin, otras personas a las que nos acusan pueden ser caviares. Lo que estamos diciendo es que vamos a estar mucho mejor defendidas con Samuel Abad. Incluso vamos a estar mejor defendidas con Eduardo Vega, que durante 5 años, sin que nadie le dé las gracias, ha sido el que ha asumido la Defensoría del Pueblo. De manera interina. ¿No? Interina perpetua, ¿no? Sí. Acá las cosas interinas duran para siempre, ¿no? Sí. Como en las familias. Vamos a poner esta mesita en la esquina hasta que nos compremos una nueva, para siempre, amén. Sí. Queda y ya está. Lo interino es perpetuo. Pero en estos tiempos en que el Congreso está presto a tomar una decisión porque tiene una mayoría absoluta de un partido, bueno, que lo piensen bien, porque no creo que sea la persona indicada. Y además, un defensor del pueblo es una persona que nos puede defender a todos. Y yo creo que Samuel Abad nos puede defender a todos, pues esa es la gran diferencia. Esa es una cuestión que simplemente no me cabe la menor duda que pueda ser así. Que al parecer, pues, las cosas ya, la suerte ya está echada. La suerte dice, ya ¿no? está echada. Hay quienes le habían sugerido a Samuel Abad que se retirara, justamente porque no ha habido un concurso, ¿no? Y eso hay que decirlo, la ley para elegir al defensor del pueblo, que está dentro de la ley de la defensoría, se modificó a fines del gobierno de Humala, con el exclusivo propósito de que ya no hubiera concurso, sino Así que es. se cursara invitación. Entonces, al cursarse invitación es a dedo. Yo te invito a ti y a ti. Yo no postulo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el resultado es este. Una lástima. Un defensor a la medida del fujimorismo, con los votos de la APRA de Acción Popular, ciertamente. Pero va a ser un defensor a la medida de lo que el fujimorismo necesita, que es que no le recuerden las graves violaciones de derechos humanos que hubo durante el régimen de Alberto Fujimori. Y que no le recuerde a la APRA las graves violaciones de derechos humanos a Comarca Suna que sucedieron durante el primer gobierno aprista. Así de simple. Vámonos a la pausa. Hay otros temas también de que hablar, hay que hablar de divisiones. De aquello que tanto divisiones. se comentaba acá también, de que forma parte, lamentablemente, de la izquierda, ¿no? Del ADN de la izquierda. El ADN de la izquierda, La bien lo dices, implosión de la izquierda. Pero vamos a la pausa, Rosa Sí, María. no, vamos a Volvemos. estar más tardecito. Esperemos que nos conteste ya Marisa Glave para hablar de un ataque vil contra ella, pero también de una noticia que está en todos los titulares desde ayer, ¿no? Cómo Tierra y Libertad la ha sacado de su representación ante Frente Amplio. Vamos a volver con eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a escuchar al presidente Kuczynski, que está hablando justamente de la elección del defensor del pueblo. Adelante, por favor. Sí. Gestión en torno a la existe el proyecto de la provincia de Lima Norte. ¿Su posición respecto a ese proyecto? Mire, nosotros tenemos una ciudad que pronto llegará a 20 millones de habitantes. Estamos en 11 ahora. Necesitamos una planificación integral de todo Lima, no solo una parte. Necesitamos todo. Y por eso yo propongo el tren de cercanías que empieza en Barranca y termina en Ica, que es otro departamento. Pero eso nos va a permitir generar una planificación de todo Lima en vez de andar por pedacitos. Presidente, cambiar de tema, estamos en vivo para Canal. En el Consejo Nacional de la Magistratura ha presentado un proyecto de ley para que los jueces, digamos, sancionados o que tengan un llamado de atención, tengan un proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura. Usted en campaña planteó la reforma. Sí, yo creo que es quizás prematuro adelantar una opinión sobre esto antes de haberlo estudiado, pero la OCMA es la que vigila el comportamiento de los jueces. El Consejo de la Magistratura es el que aprueba el nombramiento. Son dos cosas distintas que no se deben confundir. Presidente, regresando al tema de la masificación del gas, ¿a dónde apunta su gestión para lo que va de los siguientes meses? Mire, nosotros queremos que el gas llegue a todo el Perú, sobre todo al centro y sur, que son las zonas más frías, y en Piura hay un proyecto también de masificación, y lo más grande que se viene es el sur, ¿no? Donde ha habido problemas para lanzar la construcción del ducto, pero yo creo que los vamos a poder resolver.
resolver. Si me permite, por favor, presidente, hay una situación, presidente, estamos en vivo para RPP, si me permite. Mire, eso es un tema que hay que estudiar. Salud siempre ha sido parte del Ministerio de Trabajo, pero obviamente como su nombre lo dice, tiene que ver con salud. Entonces debe haber por lo menos una coordinación entre los dos sectores. Hay un debate respecto a la seguridad de los expresidentes. Fuerza Popular está planteando que se deje de haber seguridad para los familiares del expresidente. Mire, yo creo que el expresidente y su esposa, o si fuera una expresidenta y su esposo, deben tener seguridad como en todos los países. Ahora, si eso alcanza a todos los primos, abuelitas, tíos, bueno, no. Pero hay que ver a dónde se corta, ¿no? En Ayacucho había una menor que fue abusada sexualmente. No es el primer caso, lamentablemente. ¿Se piensa en todo caso de hacer sanciones más drásticas o cómo trabajar en esta zona también? Es un tema no solo de sanciones, sino también de educación, de violencia contra la mujer. Aquí hay una cultura machista, violentista que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Se va a entregar subsidios, presidente, para el tema de la instalación de gas, para expandir el precio y para reducir el precio? ¿Los subsidios domiciliarios se van a seguir? Bueno, mire, aquí están pagando más o menos 12 soles. Eso es un tercio de lo que cuesta el gas en balón. Es una mejora muy sustancial, ¿no? Una reducción de 2/3, ¿no? La señora Verónica Merondoza está criticando la reducción del IGB. Dice que todavía no es el momento. Bueno, yo no sé, pues, pero mire, el IGB lo pagan los pobres. Yo estoy a favor de los pobres. Cada vez que compras gasolina, gas, electricidad, cualquier cosa, pagas IGB. Y los pobres pagan una proporción mucho más grande de su ingreso en consumos gravados con el IGB. Yo quiero ayudar a los pobres para que no haya más pobres en el Perú. Discutamos si esto ayuda o no ayuda. Yo creo que sí ayuda. La señora Luz Salgado también tiene dudas todavía si es que hay una alianza o no de su gobierno con el de Ollanta Humala, Tazo, considerando los funcionarios que se mantienen. No. Bueno, es gracioso, el presidente contesta muy rápido y muy corto una cantidad enorme de preguntas muy diferentes. Lo bombardean de preguntas, le preguntan por la OCMA, por el IGB, por la Defensoría, por el machismo, por todo lo vivo por haber, y todo lo contesta, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido, lo cual lo convierte en un presidente ideal, ¿no? Para este tipo de cosas. Ahora el presidente, aunque usted no lo crea, está haciendo un bailecito ahí con las personas que están con él en comas, viendo esta central para tratar de masificar el gas en Lima, que son los problemas más graves que tenemos. Ha dicho que lo llevan al sur, lo cual es muy bueno también, a las zonas más frías. Claro, el tema del sur es que, digamos, hace mucho frío. Sí, pues. Y se necesita algún medio combustible, o tal vez algún medio natural, algún tipo de energía solar. Vamos a hablar de eso esta semana con Gisela Orjeda de Concitec. Hay algunos métodos también para tratar de calentar las habitaciones en las zonas más frías del Perú de una manera sostenible. Pero ahora vamos a contarles algo que hicimos una travesura la semana pasada. La necesidad de descentralizar el país. ¿Usted cree que tuvieron una acogida muy importante? Pero simbolizamos Cusco con el tema. ¿Por qué? Debe usted saber, no sé si tenga la referencia, de que conjuntamente o con Alfredo lanzamos la candidatura precisamente en la capital del gas, en la capital energética del Perú, que es la Convención, Quillabamba. Claro. Ahí lanzamos la campaña. Y una segunda visita ya tuvo la reacción favorable del pueblo cusqueño porque hicimos la presentación de la propuesta en el Paraninfo Universitario, que fue rebasado. El Paraninfo tiene una capacidad de 800 personas. Claro. Asistimos entre los cusqueños como 5 o 6 mil, que terminó un pequeño mitin en la Plaza de Armas, que nos permitió además pasear por las principales ciudades o las calles del centro de la ciudad y constituyó el chispazo inicial para impulsar la candidatura de Alfredo y la propuesta que luego se terminó siendo un consenso nacional y que ha merecido el reconocimiento de este Ejecutivo, que lo primero que ha hecho es plantear la renegociación de los contratos del gas. Claro, pero lo que me parece interesante es la vigencia de Acción Popular en todo esto, porque fíjense, Alfredo Barrenechea ha tenido una posición neutral, si se quiere, en la segunda vuelta, que no fue necesariamente la que tuvieron sus compañeros, y luego ha tenido un pleito espantoso, ¿no? Dentro del partido. De Acción Popular. De Acción Popular, hay un bueno, pleito pero horrible. no digamos una competencia. En toda familia. Que no ha sido tan sencilla. En toda familia. Tuvimos 4 candidatos internamente, pero veámoslo por el lado. Somos uno de los pocos partidos
en los que participaron 4 fórmulas presidenciales. No, yo lo sé, pero digamos, posteriormente a la campaña, ya cuando ha terminado, no, Víctor Andrés García Belaúnde ha tenido un pleito con el señor Mejía. Bueno, bravo. Yo lo conozco, porque público y notorio. Vengo de la condición de secretario general del partido. Yo he vivido esa campaña. Creo que hay un error compartido entre la acción asumida equivocadamente por el jurado que no está cumpliendo a partir del ROP el papel que debiera corresponderle, por lo menos en el caso de Acción Popular. Está por resolverse y debemos asistir a elecciones para poder redinamizar el partido, hoy día semiparalizado. ¿Quién va a ser el secretario general del partido? Vamos a ver, eso debe de ser decidido en elecciones internas nacionalmente convocadas. Pero ¿usted en qué franja está? Yo estoy en la franja democratizadora y de dinamización del partido. Renovación. Hay que renovar. Soy secretario general, hemos concluido con nuestro periodo, no podemos elegir desde noviembre pasado, hay que elegir a los nuevos cuadros. Hay nuevos cuadros en Acción Popular, jóvenes, por lo menos lo digo, no solamente por lo que ocurre en Lima, por lo que veo en el resto del país y particularmente en el caso de Cusco. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Mire, le voy a contar un evento. Yo estaba el fin de semana pasado en Cusco y hemos hecho una reunión social en la que ha habido por lo menos unos 200 jóvenes integrados a la política, además con un corazón ya comprometido con Acción Popular y su historia. Bueno, como era inevitable, nuestro invitado, el congresista Armando Villanueva, es arquitecto, ¿no? No había otra posibilidad en su vida, dado que su líder era arquitecto. No, muchos arquitectos, además, son populistas. Ayudó a determinar el hecho de este encuentro a los 17 porque todavía no había ingresado a la universidad. Claro. Entonces estaba preparándome para la universidad. Entonces, creo que la imagen suya me ayudó a decidir por arquitectura. Soy arquitecto por la Universidad de Cusco. He sido decano del Colegio de Arquitectos también. Oiga, allá. pero hablando de eso, ¿qué hacemos para que la gente tarrajee su casa en el Cusco? Ahí está, sobre todo los laterales de las edificaciones. No, y mire, cuando uno aterriza en Cusco, ¿no? El resto de la ciudad particularmente, más allá del centro histórico. Claro, la gente espera ver el centro histórico, ¿no? Y no lo ve, y no lo va a ver hasta que llegue al centro histórico. Desde el tramo del aeropuerto, por lo menos. Claro, pero lo que uno ve llegando es como si llegara a una barriada acá en Lima. No ha cambiado nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con mi Cusco lindo? Están los cerros invadidos, no hay ningún orden en la construcción, un buen terremoto, ahí van a haber consecuencias. O sea, ¿qué pasó? Entonces, y hace 30 años que no tenemos uno. Exactamente. El último que tuvimos fue el 86. Exactamente. Fíjese, hablando del tema. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. No ¿por qué no se tarrajea, hay poca planificación, pinta? Hay poco respeto a las normas, a los planes urbanos. Pero eso a mí me sorprende, porque los cusqueños, igual que los arequipeños, son gente con mucho civismo, ¿no? Con mucho civismo, que quieren mucho su tierra. Hemos ido contagiándonos de Lima y de Juliaca. Ese es el problema. Y de Juliaca, porque desde Lima se difunde, se irradia el ejemplo y también el mal ejemplo. El mal ejemplo. Entonces, la falta de planificación, la falta de respeto a las normas, a los procedimientos, a los planes urbanos, al acondicionamiento territorial, digamos que la falta de respeto al centro histórico, que es la expresión de orden, de un tejido urbano, urbanístico, el centro histórico ejemplar. Patrimonial sí está más o menos defendido, gracias a Dios bendito. Más o menos, porque vamos perdiendo, vamos degradando. Mire, usted debe estar enterada de estas heridas causadas en los últimos tiempos. Emblemáticamente hoy tenemos un hotel que ha rebasado todos los parámetros en la calle Sapi, que es el corazón mismo del centro histórico. ¿Cuál hotel es este? Hotel Sapi, este es el Sheraton, ¿no es cierto? Que ha rebasado y nadie le ha dicho nada. Bueno, más bien han consentido. ¿Y quiénes han consentido? El municipio provincial y, digamos, también el Ministerio de Cultura. Ahora, yo le digo, eso puede ser grave, pero más grave es el impacto que se dio el turismo cuando aterrizan a Cusco. Es cierto. Entonces hay que convencer a los cusqueños que nos están escuchando ahorita. Una manito acá al hombre. Debe haber, estoy de acuerdo, una política de homogeneización, de mejores acabados, de respeto a las normas. La gente llega a Aterriza para ver algo lindo. Y de orientación de los municipios, no en la tarea solo de administrar los proyectos, sino también administrar la ciudad. Gente, que usted es arquitecto, pues se enterará. Yo he hecho muchas preguntas sobre por qué acá no se terminan las casas. Casas de 4 pisos, adentro hay plasma, televisor, todo. No, pues porque si la terminas te envidian. Sabe que le cuento que eso, creo que esa experiencia viene desde La Paz, pasa por Puno y trasciende en Cusco también. Bueno, y termina revertiendo en Lima. Y tenemos doble influencia desde el sur y desde el para centro. No pagar predial completo, esa es una, y la otra es porque si no tus vecinos te envidian. Si la pones muy bonita, te van a robar. Uy, Dios, pero ¿qué te cuesta? No, ya son 5 soles. Pero también es parte de una práctica común, digamos, no administrada debidamente por los municipios.
Exactamente. Porque parte del desarrollo urbano y la ejecución de una edificación debía ser la supervisión del municipio, que hoy todavía no se ha acabado. No te puedo dar la liquidación, ¿no es cierto? La fábrica correspondiente, porque todavía no se ha acabado y tú tienes la obligación de tal. Y una difusión cultural para hacernos saber a los cusqueños de que somos parte de un centro histórico reconocido mundialmente, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características que deben ser observadas en el resto de la ciudad. Como dice, el Cusco es como Venecia, es una ciudad irrepetible. Es cierto, yo he hecho, ¿sabe qué? Una exposición con los 5 minutos que nos dan después de la presentación del ministro, haciendo una defensa, más bien, y una prédica en relación a lo que representa el centro histórico, porque parte de la responsabilidad, claro, cae en manos de los municipios que están allá, que estamos allá,